Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha mirado a su alrededor, haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Por qué sale el sol? ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué algo es bueno o es malo? Cada cultura encontró sus propias explicaciones y a partir de ellas creó mitos que no solo servían como respuesta, sino que les mostraban quiénes eran y cómo debían actuar. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, como lo dice el video de la introducción, el tema que vamos a trabajar hoy a través de este video es mitología. El concepto de mitos, sus características y las incidencias que tienen al día de hoy. Es un tema que ya es conocido, ¿sí? No solo por las tratativas que tiene en el mundo de la cinematografía, sino también porque nosotros ya estuvimos trabajando con la lectura del mito de Belerofonte y también con el de la manzana de la discordia. Así que vamos a prestar atención y a tomar nota de lo que viene. Bien, imaginemos que nosotros quisiéramos explicar por qué llueve o por qué el sol sale y se vuelve a poner. Seguramente recurriríamos a la ciencia, ¿sí? Explicaríamos el ciclo del agua o bien los procesos de rotación y traslación, ¿sí? En este caso nosotros tenemos la posibilidad de utilizar estos conocimientos, pero los pueblos antiguos no los poseían aún, por lo que tenían que recurrir a otras formas de explicar la realidad que los rodeaba, ¿sí? De esta forma nacieron los mitos. Los mitos son relatos que utilizan las distintas culturas para explicar los sucesos o acontecimientos del universo y del mundo que los rodea y que no tienen otro tipo de explicación. Así, los mitos van a ser relatos que expliquen distintos fenómenos que rodeaban a las personas de esa época. La mitología, en este sentido, está constituida por un conjunto de relatos y creencias relativamente cohesionados con los cuales un pueblo se explica tradicionalmente a sí mismo su origen y la razón de ser de todo aquello que lo rodea. No debemos olvidar un aspecto muy importante, ¿sí? En los orígenes, los mitos nacieron como una expresión vinculada a lo sagrado, a lo religioso. Por lo tanto, esta palabra es vista como palabra verdadera, ¿sí? Entonces, para los pueblos originarios, los mitos tienen carácter de verdad. Solo con el correr del tiempo, estos textos empezaron a tratarse como un contenido ficcional, ¿sí? Vinculados a la creencia de una época y una cultura. Es por eso que hoy por hoy nosotros lo estudiamos en literatura. Si bien el concepto de mito es uno solo, todas las culturas albergan una tradición mítica, por lo que son varios los tipos de mitología que se conocen en la actualidad. La mitología griega, la romana, la egipcia, la nórdica, la mitología japonesa, la china, la precolombina, que incluye a aquellas culturas que habitaron el territorio americano antes de la llegada de los españoles, especialmente incas, mayas y aztecas, y la mitología celta, entre otras. Más allá de sus diferencias y características particulares, todas tienen los mismos rasgos generales e incluso historias muy parecidas. Hay un montón de mitos distintos. Como acabamos de ver, muchas culturas utilizaron el mito como palabra. Sin embargo, hay ciertos rasgos característicos comunes a todos ellos. El primero es que los mitos están basados en una tradición. Su origen siempre es oral y su transmisión es de boca en boca y de generación en generación. Por esto es que muchas veces vamos a encontrar varias versiones diferentes de la misma historia, y esto es porque evidentemente se popularizaron distintas versiones de la misma. Por otro lado, tenemos la finalidad del mito. La finalidad del mito siempre o casi siempre es explicar el origen de algo, ¿sí? Ahí había algo del entorno de esas personas que no sabían cómo se originaba o de dónde provenía, y los mitos se encargaban de explicarlos. Hay otra categoría que tiene que ver con los héroes, el mito heroico. Lo que va a recalcar ese mito es
qué hazañas y qué valores tenía ese héroe en particular. El ejemplo de la finalidad del mito se puede ver, por ejemplo, en Belerofonte y la Quimera. Por un lado vamos a explicar cómo Belerofonte derrota a ese monstruo y por el otro vamos a exponer en ese mito la creación de la constelación Pegaso. En cuanto al tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio siempre van a ser, o casi siempre van a ser, indeterminados. El tiempo va a ser muy, muy lejano, ¿sí? Casi imposible de adivinar. Y el espacio puede ser que no esté aclarado o que esté aclarado y que se refiera a alguna ciudad o alguna población del lugar de donde provienen los mitos. Por ejemplo, en el mito de Belerofonte vemos que la acción transcurre en Corinto, que es una de las ciudades de Grecia. Por último, los tipos de personajes. Los personajes de los mitos, los principales, suelen ser dioses con distintas características y de distintos tipos. Generalmente son antropomorfos, esto quiere decir que tienen forma de seres humanos. Pero muchas veces, como en la mitología oriental sobre todas las cosas, vemos que pueden tener formas de animales. Otro de los personajes principales, sobre todo en la mitología griega y romana, son los héroes, ¿sí? Que en este tipo de mitología la palabra héroe equivale a la palabra semidios. La mayoría son héroes, ¿sí? O semidioses con rasgos dignos de imitar, ¿sí? Con valores de esas culturas particulares. Otros tipos de personajes que pueden aparecer son distintos tipos de mortales que pueden aparecer en la vida cotidiana, así como monstruos, deidades menores como ninfas y demás. Aunque remite a los pueblos antiguos, la mitología tiene una presencia muy fuerte, muy significativa e importante en la actualidad, en el mundo contemporáneo. Muchas veces incluso define los aspectos de nuestras bases culturales. Un ejemplo de la influencia lo tenemos simplemente al analizar nuestro calendario. La mayoría de los nombres de los días y de los meses se refieren a dioses griegos o romanos, ¿sí? Un ejemplo es la palabra viernes, ¿sí? La palabra viernes va a venir de Venus, que es una diosa de la mitología, romana en este caso. Esta misma palabra en inglés se dice Friday y es un término inglés que deriva de Freyja, que es una diosa germana, ¿sí? Después vamos a tener el ejemplo de la psicología. Cuando hablamos de el complejo de Edipo o cuando decimos que alguien es narcisista, estamos haciendo una referencia a diferentes mitos. En muchas frases también tenemos la mitología. Cuando yo digo que ahora los dioses bajaron del Olimpo para hacer referencia a que algunas figuras de poder ya no tienen importancia, o cuando digo eso es mi talón de Aquiles para hablar de una debilidad. Incluso la famosa frase arde Troya va a venir de la mitología para decir que algo se complica. Bien, otra forma de ver a la mitología en la actualidad es en los superhéroes. Superman es un superhéroe que está basado en el dios Apolo y Batman es un superhéroe que está basado en el dios Dionisio. Por último, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de virtudes y conductas a imitar. Muchas veces héroes como Héctor o Aquiles son puestos como ejemplos de lo que debemos o no debemos hacer. Bueno, chicos, espero que les haya sido útil el material, que haya sido claro. Cualquier duda me la pueden manifestar en los comentarios o mandarme mensajes y nos seguimos hablando para futuras aulas virtuales, ¿sí? Recuerden que también pueden proponer temas y cualquiera de los contenidos puede ser trabajado de esta manera, así que los espero en la próxima entrega.